conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Profetizado está y escrito está que Él volverá. Siervos de Dios, la trompeta tocar, pronto Jesús volverá. A todo el mundo las nuevas llevar, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús. Estemos preparados, porque Cristo pronto vendrá. Hola, hola, bienvenidos. Qué lindo es poder estar un martes más aquí en la TV Nuevo Tiempo. Estamos iniciando el programa Verdades y como siempre lo hacemos, estamos aquí para compartir la esperanza de que Cristo muy pronto volverá. Dije martes 9 de la noche, pero puede ser que también nos estés viendo en algunas de nuestras repeticiones que tenemos aquí en la TV Nuevo Tiempo, o puede ser que me estés escuchando en este momento a través de la red de radios que abraza toda América del Sur. Más de 200 radios que están distribuidas en 8 países de América del Sur que están justamente distribuyendo, llevando, compartiendo la esperanza de que Cristo muy pronto volverá. Y también quiero darles la bienvenida a aquellos que están con nosotros a través de nuestras plataformas digitales también. Estamos en ntplay.com y también estamos en nuestro canal de YouTube, así que estamos súper felices de que puedas acompañarnos y estar con nosotros. Un abrazo grande también para todos aquellos que nos ven cada día a través de los videos cortitos, diarios, 5 minutos de reflexión que tenemos en este día con Dios. Ahí en tu pantalla están apareciendo los contactos, las maneras a través de las cuales puedes entonces solicitar el video Este Día con Dios. Y tengo una muy buena noticia, que eso lo vamos a presentar en alguno de los próximos programas. Pero tú puedes ser un replicador de los videos de Este Día con Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Puedes recibir los videos diariamente de Este Día con Dios y tú nos ayudas a ser un evangelista digital compartiendo los videos de Este Día con Dios. Te cuento en un próximo programa. Ahora, lo que te quiero contar o quiero mostrarte es cómo hacer para que puedas tener también la posibilidad de estudiar la Biblia con nosotros de manera online. Lo que estoy diciendo
es que puedes entrar ahora, en este preciso momento, a nuestra página en internet, es nuevotiempo.org/escuela bíblica, y aquí te mostramos, ya está la página, aquí entonces está la página, nuevotiempo.org/escuela bíblica, y te vas a encontrar con esta cara, esta portada de la página de internet. Y hoy queremos ofrecerte, queremos mostrarte, queremos darte el estudio bíblico que es Yo Creo, ¿ok? Así que aquí está. Entonces hacemos un clic, ya hicimos el clic aquí, aparece el estudio bíblico y tú tienes aquí algunas opciones. Esto aquí es importantísimo, ¿tá? La primera es descargar online, la segunda, estudiar online o por correspondencia. Lo que me gustaría ahora incentivarte es que estudiar online, ¿verdad, señor director? Sí, perfecto. Estudiar online, entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ahora una vez que estamos dentro de la página, ahí tú tienes dos opciones. Si ya eres estudiante, entonces puedes entrar con tu usuario y contraseña. ¿Está bien? Tú puedes crear tu propio usuario y contraseña. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer clic justamente en donde está azul, que dice informe su nombre, usuario y contraseña, en el caso de que todavía no tenga registro. Y entonces lo que vas a hacer ahora es nada más y nada menos que registrarte aquí en esta página. Vamos al registro, te mostramos, está apareciendo ahí en tu pantalla, nombre completo, ahí entonces nos vamos a registrar, ok, colocamos Luis, está escribiendo aquí Luis Condori, ok, fecha de nacimiento, le vamos a poner aquí una fecha de nacimiento, solo te estamos mostrando, ok, para que puedas entonces tú mismo hacerlo ahí en la comodidad de tu casa. Estamos colocando aquí una fecha ficticia, ¿ok? País, vamos a elegir ahí un país, puede ser Perú, ¿ok? Entonces ahí buscas el país, ahí aparece Perú, ahí hacemos Enter y entonces ya puedes colocar el código postal, la dirección, ¿tá? Si tú ves ya te apareció aquí el código 51, que es el código de país, y entonces ya vas colocando. Es importante que coloques aquí abajo, al final aparece entonces estoy de acuerdo con los términos y condiciones y una vez que tú apretas el botoncito allí, entonces tú ya mandas el formulario para que ese formulario pueda ser enviado y de esa manera tú vas a tener ahí la posibilidad de estudiar la Biblia con nosotros. Es fácil. Lo facilitamos para que tú puedas estudiar la Biblia con nosotros, así que es solamente entrar nuevotiempo.org/escuela bíblica y vas a estar estudiando la Biblia con nosotros de manera rápida, ágil, dinámica y lo más importante, vas a poder tener la posibilidad de conocer más a Dios. Vamos a la música, ¿te parece? Hoy tenemos la alegría de recibir aquí con nosotros a Romina Castro. Gracias, Romina, por estar con nosotros. Y Romina tiene una música que va a introducirnos en el tema del día de hoy. El título de esta música es La bondad de Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla, ni existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tu ser que estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está
Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Romina, por esta linda música que en adoración a Dios presentaste en el programa de hoy. Y estaba pensando que si bien en nuestros días hay muchos que creen que los seres humanos se originaron a partir de formas inferiores de vida, a partir de animales, y que son el resultado de procesos naturales que requieren miles y millones de años. Quién sabe, esta idea no armoniza mucho con el registro bíblico, no armoniza nada. Y de hecho, el relato bíblico de la creación es un despliegue del amor de Dios. Como lo vimos en el programa hace algunas semanas atrás, vamos ahora a retomar esta idea y vamos a analizar el acto creador de Dios a partir de todos los miembros, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, que estuvieron involucrados a partir de ese acto creador. Y el objetivo del día de hoy es preguntarnos justamente qué nos dice la Biblia o el relato de la creación sobre las características con las que fuimos hechos y cómo fuimos formados como seres humanos. Quédate ahí porque estamos comenzando Verdades. Hacemos una pausa y ya regresamos. El ser humano es polvo de la tierra más aliento de vida, y eso es igual a un ser viviente. Dios creó vida donde antes no había absolutamente nada. El ser humano fue el punto culminante de toda la creación. Recuerda que el mal no es algo que fue creado, no es una cosa creada. El mal es la corrupción de algo que primero fue bueno. Entonces nuestro destino es alcanzar la mayor expresión de la imagen de Dios. Es solo un poco más, solo un poco. Y aquí estamos, continuamos en Verdades y estamos felices de que dediques un tiempo para abrir la Biblia con nosotros. De paso, trajiste tu Biblia, estás dispuesto, estás dispuesta a estudiar junto con nosotros y confrontarte con aquello que nos dice la palabra de Dios. Y como siempre digo, una de las cosas que me gusta hacer es, si estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, entonces tienes que estar dispuesta o dispuesto también a conversar con Dios. Y conversar con Dios es el acto de abrirle el corazón a Dios como si fuese un amigo. ¿Cómo? A través de la oración. Así que ahí donde estás te invito para que cierres tus ojos y que podamos conversar con Dios. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das en tu gran amor de poder entender, comprender, escuchar, estudiar y aprender acerca de tu palabra. Y Señor, ahora queremos realmente que nos abras los ojos, Señor, que nos abras la mente y el corazón para recibir lo que tienes para nosotros. Oramos pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sabes, me gustaría retornar a la idea que trabajamos cuando comenzamos el programa. Ese momento del acto creador por parte de la deidad, por parte de Dios, donde estuvo la participación de las tres personas de la deidad, Dios el Padre,
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Según lo que nos dice Génesis capítulo 1, verso 26, nos dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Aquí se usa una fórmula o una conjugación del verbo en plural. ¿Qué significa esto? Son 3 personas, por eso dice hagamos. Ahora es interesante que cuando nosotros vamos al relato bíblico de la creación, aquí se nos presentan las características con las cuales nosotros los seres humanos fuimos creados y qué es lo que nos distingue de otros seres. Entonces lo que quiero proponerte el día de hoy es justamente pensar en aquello que aparece registrado en el libro de Génesis capítulo 2 a partir del versículo 7. ¿Qué dice la Biblia aquí? En Génesis 2:7, y búscalo por favor, ahí donde estás, y vamos a leerlo. La palabra dice así, estoy leyendo textual, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay algo que queda muy claro al leer este texto bíblico y que tiene que quedar claro en el inicio del programa del día de hoy o del estudio de la Biblia del día de hoy. La fórmula bíblica que aparece en este versículo es clarísima. Dice así, el ser humano es polvo de la tierra más aliento de vida. Y eso es igual a un ser viviente o un alma viviente. Entonces lo que te propongo que hagamos en este programa es desarmar de alguna manera esa fórmula, ¿sí? O ir desintegrando esa fórmula de alguna manera para comprenderla mejor. Desarmarla creo que es la mejor palabra, para que podamos entender cada una de esas partes y que todos podamos entender cada palabra en su verdadero significado. Entonces, cuando estamos hablando de esa fórmula, polvo de la tierra más aliento de vida, igual ser viviente o alma viviente, lo que estamos diciendo que esta es la esencia del ser humano. Por eso me gustaría comenzar primeramente entendiendo qué significa polvo de la tierra. Porque cuando Dios formó al ser humano del polvo de la tierra, Dios usó materia preexistente. Pero tiene que quedar claro que Dios no usó otras formas de vida. ¿Queda claro? Él no usó animales marinos, no usó animales terrestres. Entonces, cada órgano estaba presente. Corazón, pulmones, riñones, hígado, páncreas, cerebro. Todos estaban presentes cuando Dios sopla el aliento de vida. ¿Queda claro? Entonces todo era perfecto, todo lo que Dios creó estaba perfecto en el cuerpo, pero sin vida. Vamos a recordar la fórmula una vez más, ¿te parece? Entonces, ¿cuál es la fórmula que nos propone Génesis capítulo 2, verso 7? Es polvo de la tierra más aliento de vida igual un ser viviente o un alma viviente. Entonces vamos a avanzar un poco. Veamos lo que significa entonces aliento de vida. Porque sobre esa materia inerte, que era el cuerpo, Dios ahora sopla aliento de vida y fue hecho el hombre, un ser viviente. El ser humano fue hecho un ser viviente. Ese aliento de vida, en otras partes de la Biblia, como por ejemplo en el libro de Job capítulo 33, el versículo 4. En Job 33, 4, la Biblia dice, o la Biblia llama ese soplo de vida como el soplo del omnipotente o el Espíritu de Dios, diferente a lo que es el Espíritu Santo, que ya estudiamos la persona del Espíritu Santo en otro de nuestros programas. Es diferente. Ahora, cuando nosotros vamos a Génesis 2:7, entendemos que el aliento de ese espíritu de vida es una combinación de ¿qué? De
de todo lo que acabamos de presentar. O sea, es el soplo de Dios actuando para dar vida a un cuerpo inerte, o sea, al producto de la tierra. Para entender esto, de polvo de la tierra más aliento de vida igual a ser viviente, de una manera, quién sabe, un poco más gráfica, podríamos decir, me gustaría que pienses en un televisor. ¿Sí? Me voy a acercar aquí a este televisor que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, no te imagines, mira aquí tengo un televisor. Si lo observamos fríamente, no es más que una cantidad diversa de componentes eléctricos, ¿ok? Que forman justamente un panel dentro de una estructura. Nada más que eso, es simplemente una caja cuadrada, negra, de plástico que tiene una pantalla. Ahora, eso no es nada hasta que llega la electricidad. Aquí esta TV está ahora encendida, tiene una imagen, tiene una logomarca. ¿Por qué? Porque tiene energía. Energía eléctrica que corre a través de todos los circuitos y entonces ahora se convierte ¿en qué? En una cambiante combinación de colores y comienza a transmitir ahora detalles de imágenes y sonidos. ¿Te das cuenta? Entonces, la electricidad produce sonido y movimiento donde antes no había absolutamente nada, solamente había que una caja de plástico, de vidrio, con algunos componentes. Entonces, lo mismo sucedió con el aliento de vida y el polvo de la tierra, del cual Dios nos formó. De esta manera, Dios creó vida donde antes no había absolutamente nada. Incluso cuando tú vas a Génesis capítulo 7, verso 15, se nos dice allí que este aliento de vida no se limita solamente a los seres humanos. Los animales también lo tienen, ya que solamente Dios puede dar vida a todas sus criaturas, a todos los seres vivos. Ahora, ¿sabes qué? Creo que hay algo importantísimo para destacar. Porque ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento las palabras utilizadas para el aliento de vida, soplo del Omnipotente, Espíritu de Dios o aliento del Espíritu de vida o como quiera llamarlos, ninguno hace referencia a una entidad inteligente, o sea, algo que es capaz de existir separada de un cuerpo físico. Siempre en la Biblia se refiere a la chispa de vida esencial para la existencia. Entonces, describe la energía divina o el principio vital que permite la vida. Vamos a repasar la forma, repetimos una vez más la fórmula para que quede claro de lo que es el ser humano. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Polvo de la tierra más aliento de vida, igual ser viviente o alma viviente. Por eso me gustaría que veamos a qué hace referencia con el hecho de definir ser o alma viviente. Porque en el texto que leímos al inicio, el ser humano es definido como un ser o un alma viviente después que el aliento de vida entró en su cuerpo físico y entonces los dos elementos ahora, el polvo de la tierra y el aliento de vida, estaban formando justamente a ese ser. Ahora, ¿sabes que la expresión alma viviente de este versículo no está designando exclusivamente al ser humano, ya que también se refiere a los animales marinos, a los insectos, a los reptiles y a las bestias? Entonces, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento habla acerca de alma, expresiones tales como mi alma, tu alma, su alma, etc., son por lo general modismos
que reemplazan los pronombres personales, yo, tú, él. Entonces, es una manera de intercambiar con los pronombres personales. Otras veces se traduce directamente como vida. Y a menudo se refiere a los deseos, los apetitos, las pasiones, o muchas veces a los afectos, a los sentimientos. ¿Tá? Entonces, es verdad que en ciertas instancias se lo usa simplemente para designar gente, una persona. Y a veces se refiere a las emociones, a la mente, al corazón, ¿no? Aquello que es lo visceral del ser humano, aquello que es de dentro del ser humano, ¿no? Pero ¿sabes qué? Y aquí es donde necesito dejar claro esto, porque algunas creencias toman esta frase y comienzan a construir ideas que no tienen nada que ver con la Biblia. Nunca esta palabra hace referencia a una entidad inteligente capaz de existir separada de un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros entendemos la fórmula que nos propone la Biblia en relación con la naturaleza del ser humano, entonces nosotros entendemos que justamente necesitamos de las dos cosas para crear una cosa. Entonces, cuando tú lees el relato de la creación, o cuando leemos el relato de la creación, nos damos cuenta de que cada especie animal creada por Dios tiene una forma típica y la capacidad de reproducir su especie específica. Entonces, el ser humano, por otro lado, fue creado según el modelo divino y no según los modelos del reino animal. El ser humano fue el punto culminante de toda la creación. El ser humano fue creado con la oportunidad de pensar y también de actuar, también de hacer. Entonces, era deber y privilegio del ser humano hacer que toda la naturaleza y todos los seres creados que fueron colocados bajo su dominio estuvieran sometidos a su voluntad y propósito. ¿Con cuál fin? Bueno, con el fin de que tanto el ser humano como todo su glorioso dominio magnifiquen ¿a quién? Al Todopoderoso, al Rey del Universo, al Creador y al Señor de todas las cosas. Mira, o vamos a recordar lo que dice Génesis 1, 26 y 27, texto que ya hemos leído, pero que a mí me gusta repasarlo porque esta es la única manera que tenemos de entender bien la palabra. El texto bíblico dice, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa esto? De que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque si bien Dios puede tomar formas y rasgos definidos como los del ser humano, Dios es un ser espiritual. La pregunta es, ¿será que Dios puede estar asociado con una forma corporal? ¿Qué significa esto de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Déjame explicártelo de otra manera. ¿Sabes que en la antigua Mesopotamia los reyes a menudo colocaban imágenes de sí mismos en todo el imperio como una manera de representar su autoridad y claro, también para glorificarse a sí mismos, ¿no? Entonces cuando el texto bíblico dice crearnos a su imagen, significa que nosotros fuimos diseñados en una semejanza mental, moral y social a Dios para poder reflejar su gloria y administrar la creación. No como hacían los antiguos emperadores, porque Dios es diferente, Dios es Dios. Entonces Dios no creó de manera diferente,
Ser creados a imagen y semejanza de Dios significa que fuimos creados para establecer relaciones con nuestros semejantes y, claro, con Él. ¿Sabes que en Génesis capítulo 2, verso 18, hablando de Adán, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo? Entonces Dios dice así, le voy a hacer o le haré una ayuda idónea para que él no esté solito. Porque es lindo pensar en esto. Porque así como los tres miembros de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están unidos en una relación de amor, también nosotros fuimos creados para gozar de la comunión que es posible en la amistad, en la familia y en el matrimonio. ¿Sabes que la afiliación, la relación, los relacionamientos son una necesidad fundamental del ser humano? Necesitamos esto. Entonces, cuando Dios nos crea a su imagen y a su semejanza, Él justamente nos está colocando un poco de eso, un poco de esa imagen. Por otro lado, ser creados a imagen de Dios significa que fuimos creados para ser mayordomos del ambiente donde Dios nos colocó. El Salmo 8, el verso 6, dice, tú lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Y dice, lo pusiste debajo de sus pies. Queridos, el ser humano fue colocado como representante de Dios en su creación. No para un consumo egoísta de los recursos naturales del mundo, egoísta o consumo desconsiderado, tampoco para contaminar el medio ambiente, el agua, el aire, tampoco para hacer un deterioro progresivo de la calidad de vida. No, Dios nos colocó para ser administradores de este mundo de manera clara y concreta. Además, ser creados a imagen y semejanza de Dios significa que fuimos creados para imitar a Dios. Si bien es cierto que somos seres humanos y que no somos iguales a Dios, no somos divinos. Entonces, esta es una gran verdad. Somos seres humanos, no somos dioses. Dentro de nuestro dominio debemos reflejar nuestro Hacedor en todas las maneras posibles. Entonces, nuestro destino es alcanzar la mayor expresión de la imagen de Dios. ¿Cómo? Amándolo a Él y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Además de esto, y déjame colocar otro punto, el hecho de que fuimos creados a imagen de Dios significa que podemos amar a Dios y ser amados por Él. Implica que tenemos libertad. Libertad para pensar, libertad para actuar, ya que el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o por un autoritarismo. El amor se despierta únicamente por amor. Y Dios nos creó de esa manera. Esa libertad la vemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Con lo que se conoce como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mira lo que dice el texto bíblico en Génesis 2, 16 y 17. La palabra de Dios dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Evidentemente, el abstenerse de comer del fruto de ese árbol no tenía otro propósito, sino el de mostrar claramente lealtad a Dios. O sea, de poner en práctica nuestra libertad de tomar la decisión de ser fieles o no a Dios. Entonces, la decisión era del ser humano. Y en nuestra libertad, ¿qué elegimos? Y elegimos ser nuestros propios dioses. Es así como nuestra creación entró en lo que se conoce como un estado de pecado.
Ya lo he mencionado, lo voy a mencionar varias veces en esta temporada, cuando hablamos de pecado. ¿Qué significa pecado? ¿Sí? ¿Qué significa? Ya lo conversamos, repito, y lo vamos a conversar en otros programas una vez más. Pero en simples palabras, pecado podemos definirlo como el estado natural en el que todo pensamiento al que se le da lugar, o no solo pensamiento, palabra o acción, está yendo contra la voluntad de Dios. O sea, nos separa de Dios. Recuerda que el mal no es algo que fue creado, no es una cosa creada. El mal es la corrupción de algo que primero fue bueno. Por eso vemos las consecuencias en cómo esa imagen de Dios se va corrompiendo en todos los sentidos. El pecado corrompió nuestra relación con Dios. Entonces perdimos el privilegio de relacionarnos cara a cara con Él. Perdimos la intimidad que podíamos tener con Dios. El pecado también nos corrompió a nosotros. Nos llenó de deficiencias físicas. Nos llenó de un sinfín de enfermedades. Enfermedades físicas, morales, mentales. El pecado nos hace pensar solo en nuestros deseos. Y por esa razón vemos cada vez más personas con más dificultades mentales, con estrés, con depresión, con ansiedad, con pensamientos suicidas, con deficiencias espirituales, o con una pérdida de sentido, de dirección. Eso es lo que produce el pecado. Eso es lo que hizo el pecado en nuestras vidas. ¿Sabes que el pecado además corrompió nuestra relación con otras personas? Violencia, crueldad, todo tipo de atrocidad, de abusos, de injusticias, familias disfuncionales, desigualdad. La lista puede seguir, ¿no? División, avaricia, odio, hipocresía, envidia, ese narcisismo que impera hoy en nuestra sociedad. Y ni que hablar de la discriminación o de la violencia en la cual el pecado nos sumergió. Es justamente por causa del pecado, o fue el pecado justamente también, que corrompió el ambiente en el cual vivimos. Desde las primeras consecuencias, cuando Dios dice que las espinas y los cardos serían parte de nuestros días, pasando por los animales salvajes, las inundaciones, las sequías, los terremotos, el hambre, las pandemias, pestes, o cualquier otro tipo de catástrofe. Todo eso demuestra que estamos inmersos en un mundo de pecado y de egoísmo. Sin embargo, cuando paras para pensar realmente, ¿sabes cuál fue la mayor consecuencia del pecado? La mayor consecuencia del pecado fue la entrada de la muerte a este mundo. ¿Qué sucede cuando morimos? Si bien cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron la inmortalidad, aquel disfrute de esa inmortalidad, de esa vida eterna, estaba condicionado a la obediencia. Como en el jardín del Edén tenían acceso al árbol de la vida, habían sido destinados para vivir para siempre. Pero esta inmortalidad era condicional. La obediencia llevaría a que sean expulsados del jardín y las consecuencias por la misma sería la muerte. ¿Sabes qué? Para entender un poco más esta cuestión, este asunto, necesitamos volver a Génesis capítulo 2, verso 7. Y esa fórmula que encontramos acerca de la naturaleza humana, ¿la recuerdas? Bien simple. Polvo de la tierra, más aliento de vida, igual ser viviente o alma viviente.
¿Por qué es importante tener en cuenta esto o entender esto? Porque mira lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés es un texto que realmente vale la pena. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Lo tienes ahí, Eclesiastés 12, 7? Escucha lo que dice la palabra. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí está hablando en el contexto de acordarnos del Dios creador. De eso se trata el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Y está hablando en el contexto de haz todas las cosas mientras tienes vida, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por lo cual, queridos, si no hay polvo de la tierra, ni hay espíritu o aliento de vida, ya no hay un ser o una alma viviente. Entonces, la Biblia deja claro que el alma está sujeta a la muerte en todas sus consecuencias, o de manera clara y contundente está diciendo esto. Lo que quiero decir es, el alma no es inmortal. El alma puede ser destruida. En Ezequiel capítulo 18, el verso 4, se nos dice lo siguiente en el texto bíblico. Dice que aquí todas las almas son mías, dice Dios. El alma del Padre, el alma del Hijo, son todas. Pero Dios agrega esta frase: el alma que peca, esa va a morir. Simple. Ahí tú te puedes estar preguntando, pastor, ¿por qué es importante entender este punto sobre el alma? ¿Por qué es importante entender lo que estás queriendo decirnos? Porque, queridos, la evidencia bíblica indica que no hay ningún texto, desde Génesis hasta Apocalipsis, que indique que el alma sobrevive al cuerpo como una entidad consciente. El ser humano no es un ser compuesto por dos partes separadas o distintas. Somos un alma, no tenemos un alma. El ser humano es un ser indivisible de facultades espirituales, mentales y físicas. Pero ¿sabes qué? Antes de seguir, permite abrir el corazón aquí. Sé que esto que estoy diciendo para muchos puede ser una verdad difícil de aceptar, porque no es solamente una cuestión intelectual, sino también una cuestión emocional, que envuelve personas que amamos y que ya no están con nosotros. Entonces, quiero que no te cierres a lo que estoy diciendo, sino que tú mismo tomes la Biblia y con un corazón abierto permitas que Dios te muestre sus verdades. Entonces, el sabio Salomón viene hablando sobre la vanidad de la vida en el libro de Eclesiastés. Y allí en el libro de Eclesiastés él va a decir, el ser humano, ¿saben qué? El ser humano no es nada sin Dios. Pero en Eclesiastés 9 él va a decir, los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Para los muertos no hay paga, no hay memoria, no hay olvido, no hay absolutamente nada. Entonces, las personas que están muertas no pueden hacer nada. Sí, no saben nada. De hecho, los que están muertos están descansando hasta que Jesús venga. La muerte es un sueño, dice la Biblia. Un sueño en el cual estamos esperando hasta la venida de Jesús. Claro está que aquel dualismo sobre esa alma viviente es algo que a lo largo de la historia tú puedes encontrar, como primero a través de filósofos griegos como Platón, y después a través de San Agustín. Eso fue introducido en la iglesia católica. Y eso fue transferido al protestantismo y muchos lo abrazaron. Y muchos creen que las personas cuando mueren o van al cielo o van a un infierno
O los católicos que creen que el alma va a un purgatorio. La Biblia es totalmente contraria a cualquiera de ese tipo de ideas. Entonces, te das cuenta de que cuando vamos a la Biblia, esto nos confronta primeramente con nuestra naturaleza, con lo que significa la muerte y con lo que significa la vida del ser humano. Queridos, fuimos creados por Dios y para Él. El pecado y la muerte no estaban dentro del plan original de Dios para la tierra. Él creó todo bueno en gran manera. Por eso es importante que entendamos este mensaje. Porque si perdiste a un ser querido, si perdiste a alguien que amas, a alguien que está descansando, quiero decirte que la Biblia también dice que solo un poquito más y Jesús va a venir para cumplir su promesa de dar resurrección y vida eterna a todos aquellos que descansaron en Jesús. Escucha esta música y que sea un mimo para el corazón. Arautos, solo un poco más. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció, el sol de fe en mi nación, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz.
Estaba pensando en lo que va a ser ese día cuando Dios le diga a Jesús, ve a buscar a mis amados y tráelos de vuelta para casa. ¿Sabes? Nuestra esperanza de vida es esa. Jesús va a volver. Y cuando Él regrese por segunda vez, nos vamos a poder reencontrar con aquellos seres queridos que perdimos. La Biblia es clara y la promesa es clara. Está registrada en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Que la palabra de Dios dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Queridos, esta es una buena noticia. Es la mejor noticia. Y sabes, Dios, después de resucitar a los muertos en Cristo, Él va a restaurar todas las cosas. El pecado no existirá más. Y viviremos con Él por la eternidad. Todos aquellos que decidieron ser fieles a Dios, que decidieron aceptar su promesa, aquellos que no lo decidieron, que no lo aceptaron y que decidieron seguir sus propios caminos, van a tener el castigo de Dios. Apocalipsis 21 es muy claro cuando nos dice esto. Pero Dios termina diciendo también en Apocalipsis 21 que Dios va a secar las lágrimas de todos aquellos que lloraron y ya no habrá más llanto, dolor ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el fin del pecado. Jesús poniéndole fin a una historia de sufrimiento y de dolor. Jesús venciendo la muerte. Si perdiste un ser querido, si estás llorando a un ser querido que murió, quiero invitarte ahora para que ores junto conmigo. Cierra tus ojos. Padre, quiero colocar en tus manos a las personas que están sufriendo por la muerte, la despedida de un ser querido. Confórtalos, Señor, con tu esperanza y que las promesas de tu palabra sean una realidad. Oro en Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga. Y recuerda, nos encontramos el próximo martes, 9 de la noche, para seguir estudiando la palabra de Dios. Porque si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo, que Dios te bendiga y hasta la próxima.